Según cifras del Ministerio Público, más de 28.000 menores de edad fueron detenidos durante el 2018 por infringir la ley. Así es, de ellos, de esos 28.000, el 17% concentra la mitad de los delitos cometidos por adolescentes. Expertos llaman a aplicar estrategias focalizadas para atacar el problema. Queremos profundizar en este tema junto a Rolando Melo. Él es director de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente y de Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional. Rolando, bienvenido. Hola, Rolando, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estos datos que entrega, ¿verdad?, el Ministerio Público son bastante relevantes toda vez que se está discutiendo las modificaciones al control preventivo. Y la verdad es que la cifra que me llama más la atención, que me parece que es clave, es que el 2018 de 28.278 menores infractores, el 17% concentra la mitad de todos los delitos cometidos por adolescentes en el 2018. O sea, de 28.000, 4.807 son los que concentran la inmensa cantidad de delitos. ¿Qué nos dice esta cifra? A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es un balance un poco más profundo, digamos, que solamente el 2018. En términos generales, los ingresos adolescentes al sistema penal vienen a la baja. Es una tendencia de los últimos 5 o 6 años. Desde 2011 en adelante se ha venido registrando un descenso notorio, ¿no? Correcto, correcto. Pero si uno analiza un poco más profundamente el análisis de quiénes son los que cometen los delitos, se concentra efectivamente en un grupo pequeño, es decir, un 17%. En el año 2018 prácticamente cometen el 50% de los delitos, que es el ingreso total a nivel nacional de los delitos cometidos por adolescentes. Y el promedio de delitos que cometen los adolescentes viene también al alza. Es decir, si bien es cierto, baja el número de adolescentes que ingresan al sistema, al alza tenemos el promedio de delitos que estos cometen. O sea, tenemos menos participantes, pero más activos, por decirlo de alguna manera. Daban el caso ahí, dentro de las cifras del caso de un joven de Concepción, que es el que registra el récord de 47 ingresos, ¿no? Correcto. O sea, 47 participaciones en delitos, un solo joven. Exacto. Entonces, ¿cuál es el tema? Hay dos digamos, iniciativas que están, una ya en el Congreso y otra que se va a presentar. No he tenido el texto todavía. Una es la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que evidentemente tenemos que concentrarnos en los problemas que suscitan estos adolescentes. Y el otro, digamos, es el control preventivo de identidad, es decir, aquel control que hacen las policías sin que haya algún indicio de que hayan cometido, que vayan a cometer algún delito, adolescentes que son mayores de 14 y menores de 18. La semana pasada un consejo general de fiscales, vinieron todos los fiscales regionales del país junto al fiscal nacional, analizaron la propuesta que estaba haciendo el gobierno y entendían que no era necesario hacerlo. Por dos razones fundamentales. Uno, que se hicieron durante el año 2018 cerca de 4.100.000 controles preventivos de identidad, que es la información que entrega las policías al Ministerio del Interior y que se encuentra publicado en su página web. Sin embargo, si uno hace una comparación desde que comienza, digamos, el control preventivo de identidad, se mantiene el ingreso de imputados desconocidos en un 55%, es decir, no ha habido variación en ello. Por lo tanto, no vemos mucha utilidad en ampliar el control preventivo de identidad respecto de los adolescentes. Sí nos parece adecuado 3 ideas que estaban plasmadas en una minuta que liberó el Ministerio del Interior la semana pasada y que se refería a aspectos del control vehicular, ¿ya? Tanto aquellos que andaban con patentes o sin patente, o con patentes dobladas, o cuando no permitía la visibilidad desde el exterior. Y eso permite efectivamente un registro ya ocular del policía respecto de los vehículos. Así puede hacer un registro, abrir la maleta, por ejemplo. Rolando, una de las grandes justificaciones para llevar adelante esta idea del control preventivo de identidad desde los 14 años es la percepción de la ciudadanía respecto de los delitos y delitos que la ciudadanía percibe también. Cada día son más protagonizados por menores de edad. Pero eso obviamente contrasta con estas cifras, de ir viendo que hay menos jóvenes que han ingresado al sistema. ¿El que haya menos jóvenes que ingresen al sistema significa necesariamente que se han cometido menos delitos? Porque también podría ser que los cometan pero queden impunes y no entren al sistema. O bien podría ser que incluso se haya rebajado aún más la edad y que en el fondo los que están cometiendo los delitos sean los que son inimputables, que muchas veces son utilizados por bandas, sabiendo que no les va a pasar nada, porque finalmente no pueden tener una responsabilidad frente a la ley. ¿Cómo harías tú el diagnóstico? Porque si no, ¿por qué la percepción es tan elevada?
Sí, bueno, las cifras que ustedes revisan son cifras generales, pero si uno hace un zoom, por ejemplo, un fenómeno delictivo que lleva ya unos 3, 4 años, el famoso portonazo, hemos hecho un análisis de que la participación de menores respecto de esos delitos en la Fiscalía de Oriente ha ido al alza. De un 34% que partió el año 2016, el año 2018 tenemos un 48% de participación de adolescentes en ese tipo de delitos. Por lo tanto, hay que hacer zoom a algunos fenómenos delictivos donde aparece mayor participación. ¿Y se llega a constatar eso porque se logra dar con el autor de ese delito? Correcto, correcto. Porque también tenemos en los portonazos un número elevadísimo que queda, creo que más del 90%, que queda sin autor conocido. Es súper difícil de pesquisar. Por eso también se está trabajando en la ley antiportonazo, etcétera. Uno pudiera presumir entonces que efectivamente la gente tiene esta sensación porque ha visto o ha sufrido un portonazo o alguien que lo ha sufrido a manos de menores de edad. Correcto. Eso es así. Es decir, hay un número importante de delitos, por ejemplo, en el caso de los portonazos, que no tienen un imputado conocido. Por lo tanto, la focalización está dada en dos aspectos. Uno, en perseguir a aquellos que sí son conocidos y, evidentemente, la investigación por parte de las policías se radique en identificar a aquellas personas que cometieron los delitos. Por eso entendíamos nosotros que el control preventivo de identidad con 4.100.000 realizados durante el 2018, podríamos reconducir ese esfuerzo policial en las investigaciones de aquellos delitos que tenemos imputados desconocidos para encontrar a aquellos sujetos. Por ejemplo, el control preventivo de identidad tiene como finalidad, digamos, resguardar el orden público, pero también eventualmente constatar una orden de detención pendiente que tengan las personas. Pero en este caso, tanto en adultos como en adolescentes, nos encontramos en presencia de órdenes de detención que son nominadas, es decir, son personas conocidas. Focalizar en la búsqueda de aquellas personas es mucho más razonable, digamos, que hacer un control preventivo genérico a toda la población de un rango etario. ¿Por qué no se hace una focalización en este abordaje del delito? Porque no es lo mismo estamos hablando de muchachos que se inician muchas veces en la carrera delictual, que cometen un delito, tienen un ingreso, como les llaman técnicamente, pero a lo mejor con ese ingreso se persuaden, aprenden y no vuelven a reincidir. Sin embargo, hay un grupo que es reincidente, es problemático. ¿Qué trabajo se hace para focalizar esfuerzos en ese grupo de mayor riesgo o de mayor reincidencia? A ver, en la primera parte que tú señalas, efectivamente, hay muchos adolescentes que tocan el sistema y no vuelven, ¿ya? Por eso yo creo que el funcionamiento de la ley en ese aspecto parece razonable. Donde tenemos el inconveniente con aspectos normativos, por ejemplo, en sujetos que cometen muchos delitos, la ley de responsabilidad penal adolescente tiene sanciones de distinta naturaleza, ¿ya? Tenemos la amonestación, libertad asistida y otros en régimen cerrado, pero lo importante es que no son de cumplimiento, no se puede unificar esa pena. Por lo tanto, tenemos sanciones que se van cumpliendo sucesivamente y muchas veces tenemos muchos incumplimientos y no hay normas que agraven esa sanción. Por lo tanto, creemos que en la parte normativa, es decir, en el proyecto de ley que modifica la ley 20.084, que es la ley de responsabilidad penal adolescente, debemos agravar las penas, hacerlas más rígidas respecto a aquellos adolescentes que son reiterativos. Y además de eso, ¿están de acuerdo con este planteamiento de la ley Joaquín de hacer un distingo en las penalidades, por ejemplo, para el grupo de los más chicos entre los 14 y 15 años y los que tienen 16 y 17 años? En materia del endurecimiento de las penas, porque el 70% de los adolescentes que cometen delitos está en ese grupo, de 16 y 17 años. Solo el 30% en el rango de 14 y 15 años. Sí, eso es importante a propósito de lo que tú decías, Carla. Al comienzo decíamos que a lo mejor los adolescentes están cometiendo los delitos a los 12 o a los 13 años. Sin embargo, cuando uno hace un zoom respecto de los 14 a 18, efectivamente sean los porcentajes que tú dices. Es decir, 16, 17 tenemos... Ese es el PIC. Ese es el PIC. O sea, es el grupo etario donde se concentra la mayor cantidad de delitos. Y a nivel internacional exactamente lo mismo, claro, llegamos hasta los 20. Condice con el impacto que genera socialmente el que haya algún delito, un robo con intimidación en un hogar protagonizado por un niño que tiene 12 años. ¿Qué ha pasado? Entonces, aquí también esto es contrastar la realidad con la percepción, ¿no? Porque tengo la impresión de que el control preventivo de identidad tiene mucho que ver con la percepción más que con lo empírico, y así lo han demostrado un montón de cifras y expertos que lo han dicho. ¿Pero están de acuerdo en hacer esa diferencia? Bueno, en la ley Joaquín efectivamente se agrava la pena respecto de ciertos delitos de adolescentes
entre 16 y 17. Sí. La ley sí hace esa distinción hoy día. Por ejemplo, pone las faltas, digamos, solamente son responsables de algunas faltas los adolescentes de 16 y 17. Los techos máximos de las sanciones privativas de libertad de los 14 y 15 años solamente pueden ser sancionados hasta los 5 años y de los 16, 17 hasta los 10 años. ¿Ya? Son diferencias que hace la ley y otras más del rango etario. Eso parece razonable hacerlo. Pero respecto de la ley, Joaquín, se trata de un delito, de un robo con homicidio cometido por un adolescente y hace la distinción de aumentar aún más la sanción. Sin embargo, hasta el momento, la norma y el proyecto de ley que se encuentra tramitando en el Senado establece, digamos, también la sustitución de la sanción, es decir, que pueda modificarse en el curso del cumplimiento una sanción, por ejemplo, privativa de libertad por otra menos gravosa y así sucesivamente. Y esa tiene una lógica de que el adolescente va cambiando en el curso de su vida. Se trata de una persona que está en desarrollo, no es un adulto. Claro. Y por lo tanto se hace esa distinción. Ahora, cuando un joven, no sé, de 16, 17, o tal vez de 15, de 14, comete un delito, ¿qué es lo que ocurre con el sistema? ¿Está logrando el sistema, cuando lo sanciona, digamos, y le da algún tipo de régimen semiabierto, semicerrado, lo manda a estos centros que hoy día son tutelados por el Sename, pero que debería ser otro tipo de servicio porque se está trabajando en eso? ¿Se logra la rehabilitación? ¿Hay ahí todavía un espacio para salvar de la como trayectoria delictual a estos muchachos más jóvenes, o ahí uno ya está llegando muy tarde? Yo creo que estamos llegando tarde, ¿ya? Sin embargo, el hecho de que los adolescentes vayan en disminución en su ingreso, y en la comisión de delitos también, en términos generales, ya vimos que en el Zoom de los portonazos sí tiene un aumento en su participación, significa que algo está pasando y que se está haciendo bien. Quizás no tenemos un estudio profundo hecho a nivel nacional. Porque la baja es considerable. Claro. En poco tiempo, del 2011 hubo 62.947, 2018 bajó 28.278. Correcto. Bajó harto. Exacto, mucho. ¿Y qué crees? ¿Cuál es tu teoría? Yo creo que hay distintos factores de riesgo que se están atacando, digamos, o que existen en primer término y luego que se atacan. Uno, digamos, es la deserción y el rezago escolar. En general, todos los adolescentes infractores tienen ese factor de riesgo presente cuando y esa es una alerta temprana, muy temprana, importante para poder atajar a tiempo. Exacto. Después tenemos el consumo problemático de drogas. También, bueno, creo que el presidente ayer anunció anoche, digamos, un programa que es importante que se evalúe adecuadamente. Exacto, y está focalizado en ciertas comunas. Creo que sería interesante, digamos, ver cómo en esas comunas ha ido en disminución en la delincuencia, el origen, digamos, de donde vienen los adolescentes que son infractores. Porque de los tres grandes factores que inciden en un adolescente infractor están esos dos que son, comillas, manejables, que se puede hacer algo más, que es el consumo problemático de drogas o alcohol y lo que tú decías que es el rezago o deserción escolar. El otro factor tiene que ver con el entorno familiar, que es cuando tiene un familiar, un papá o la mamá que está preso. Eso también incide mucho, que hay parte de la familia involucrada en el mundo delictual, pero ahí es más difícil intervenir. Exacto, es más difícil, sin embargo, te puedes encontrar, bueno, pero con el plazo, con el tiempo, nos podemos encontrar que ese padre que hoy día es, digamos, es una persona que comete delitos y que tiene familia, no sé, en 20 años eso puede variar. Es un factor de riesgo que puede ir variando de más largo plazo, por cierto. Pero tampoco significa que si un niño, un adolescente, digamos, sus padres son, digamos, una persona que se encuentra privada de libertad o comete delitos, no significa necesariamente que va a ser un delincuente. Exactamente. Es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo. Y cuando ya se iniciaron en el delito es mucho más difícil, me imagino, cambiar esa conducta cuando tienes un entorno que también tiene un historial delictual. Siento que ese contexto es mucho más complejo y nos lleva como a tener esta mirada multisistémica y que se pueda trabajar también con la familia. Pero yo te preguntaba, Rolando, ¿qué pasa cuando ya se llega tarde? O sea, si falla, no alcanzamos a darnos cuenta que hay deserción escolar, que se está iniciando esta trayectoria delictual, porque para que un chico de 17 años haya cometido 47 ilícitos, significa que ha ido y vuelto del sistema muchas veces y que el sistema no ha sido capaz de rehabilitarlo. Entonces, ¿en qué falla nuestro sistema que no logramos, cuando tienen 15, 16, 17, salvarlos de condenarse durante toda la vida a ser delincuentes? Mira, los adolescentes en general dejan de cometer delitos por una sencilla razón, una experiencia vital relevante. Por ejemplo, la muerte de su padre, cuando tiene un hijo, cuando se casa,
cuando su hermano ingresa, digamos, a una cárcel. Es decir, son experiencias que de repente gatillan un clic, digamos, en el adolescente que hace que desista ya, pero eso es medio azaroso, no es una política pública. Por eso, al final, no, estoy de acuerdo. Condiciones particulares de la vida de las personas. Pero pueden ser otros, digamos, por ejemplo, que haya ingresado, digamos, a estudiar. Es decir, hay algún momento donde el adolescente madura y entiende que su futuro no está, digamos, en cometer delitos. Y por eso los programas, tanto las sanciones como las salidas alternativas que tienen algún contenido, la suspensión condicional del procedimiento y otras, permiten al adolescente tomar un camino distinto. Lo importante es ponerle la punta de diamante para decirle, oye, ¿sabes qué? Sigue por el camino por el cual estás o toma este otro camino. Y hay distintas, por ejemplo, los eventos que son experiencias vitales que te mostré que puede ser azaroso, pero hay otras que no, digamos, que se van construyendo. Y una cosa muy relevante que el rezago escolar o la deserción escolar hace que estos adolescentes estén muy atrás que el resto de los adolescentes de su misma edad. Y eso es importante nivelarlo. Y esa nivelación se hace a través de los programas para que ingresen, digamos, a los colegios y tengan un mismo nivel y, por lo tanto, eventualmente las mismas oportunidades. Finalmente, lo último. ¿Ustedes tienen alguna cifra de cuánto se está utilizando a menores como soldados por parte de adultos para cometer delitos? Sí, es que eso no podría darte una cifra precisa, pero sí, afortunadamente, digamos, sí tenemos, digamos, una norma que actualmente se puede ocupar para agravar la responsabilidad de los adultos que ocupan a los adolescentes en delitos. ¿Se hace? Porque yo lo he escuchado como una idea frente al control preventivo de identidad. No me queda claro si hoy día eso se aplica. Si es que una banda utiliza a un chico como soldado, si los autores, en el fondo los adultos, van a tener sanciones y penas mayores. Efectivamente las tienen, claro. Sí, hay un proyecto de ley que se presentó hace muy poco tiempo que pretendía generar un delito adicional. Es decir, por ejemplo, si cometen un delito de un robo con violencia, cada uno tiene su pena, un adolescente con el adulto, pero adicionalmente el adulto tendría... Como otro delito Habría adicional. Que tipificarlo. Exacto. Ese es un proyecto de ley que está en el Congreso. No necesariamente un agravante. Eso haría Ese que las agravante penas existe. fueran... O sea, sí, pero si tomamos en cuenta lo del agravante, sería agravar mucho más la pena. Sería como un doble delito al final. Exactamente. Ese es el proyecto que está hoy día en tramitación en el Congreso. Y, bueno, nosotros fuimos a la tramitación de ese proyecto, pero parece razonable, digamos, por la pena que aparecía ahí, era razonable porque se multiplicaba por 2, efectivamente, la pena. Claro, porque la gracia es desincentivar ese uso de menores para delinquir. Exacto. Muy bien. Gracias, Rolando. Gracias por venir. No, gracias a usted. Muy buenos días. Buenos días. Un buen día, nos vemos. 9 de la mañana con 4 minutos. Vamos a la pausa.